Señoras y señores, bienvenidos al segundo episodio de mi podcast El placer de vivir, que ahora no solo lo espero yo, sino mis 16 suscriptores. Gracias, doy clase los jueves, no cobro mucho. En este podcast, por supuesto que hablaremos de crecimiento personal y espiritual. Abordaremos temas como el amor, la pareja, la mente, los hábitos. Y en estos temas te invitaré a que te hagas preguntas, muchas preguntas. Pero aquí no encontrarás precisamente las respuestas. Esas te las dejo a ti. En ocasiones también me conectaré con mi yo más sutil para guiarte a través de unas meditaciones maravillosas. Mi nombre es Ilén Barreto y esto es El placer de vivir. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema muy interesante: las dos caras del egoísmo. ¡Comenzamos! Uy, este tema es muy candela, porque obviamente que mueve susceptibilidades. Desde pequeños nos han dicho que ser egoísta es malo, ¿cierto? Compartir, no sé, los juguetes. Tú debes compartir tus juguetes, debes compartir la chuchería, debes compartir hasta lo que no quieres compartir, debes compartirlo. Entonces, que alguien te venga a decir que ser egoísta es bueno, no creo que vaya muy bien con tu identidad. ¿Cómo lo vas sintiendo? A ver. Vamos a comenzar por el inicio. ¿Qué es el egoísmo? Si desglosamos la palabra, ves que al inicio tenemos el ego. El ego es básicamente como que todo lo que yo soy, lo que yo me considero y como yo soy consciente de mi identidad, ¿no? Entonces, si le colocamos el ismo, tiende a ser como que lo que yo considero que es bueno para mí. O sea, como que sin mirar o sin hacer conciencia del daño que le pueda ocasionar al otro, cuando el egoísmo se lleva al extremo. Es decir, por ejemplo, yo tomo estas decisiones porque me benefician a mí sin pensar en las consecuencias que le pueda ocasionar a otra persona, ¿verdad? Allí como que empieza, no sé, nuestra identidad como a jugarnos en contra. ¿El egoísmo es bueno o el egoísmo es malo? Y aquí te tengo una perspectiva diferente, porque dependiendo, ¿verdad?, de dónde lo mires, puede ser una actitud negativa, porque no se preocupa genuinamente por el bienestar ajeno, ¿verdad? Pero si lo ves desde lo positivo, puede ser una forma de buscar o hacer respetar tu propio bienestar. Entonces esto es como un poco dual, ¿no? Cuando, respeto, digamos que los valores o los intereses del otro, pero también tengo que autorrespetar los míos, ¿cierto? Y para eso, tengo que aprender a ser egoístas. Entonces, en estas dos caras del egoísmo, podemos pensar que es un juego de palabras. El juego de palabras puede ser una propuesta interesante, porque tú puedes dejar de ser egoísta, pero permitir que pisen tus valores, principios, energías o intereses. O puedes ser egoísta y poner límites, porque esta también es una palabra muy famosa, los límites, ¿no? En estas dos propuestas de las dos caras del egoísmo, vamos a conversar primero sobre cuando la persona es egoísta. Vamos a colocarle entre comillas el tema egoísta, ¿no? Cuando la persona es egoísta, tiende, ¿verdad?, a, digamos que tomar las decisiones. Yo me considero una persona egoísta. Una persona egoísta tiende a hacer, digamos que separarse de las relaciones que no le hacen bien. Pueden ser relaciones de amistades, relaciones de pareja o relaciones de sociedades. Y en este interín, obviamente que tú quedas como una mala persona, ¿cierto? Porque tú decides poner límites. Bueno, ya, soy egoísta y preservo mi espacio. Debemos ser conscientes que el ser egoísta nos puede también acercar mucho más a nuestras metas. Es decir, si yo quiero facturar $1,000, pero la persona con la que yo estoy no quiere facturar $1,000, ¿qué va a pasar? No va a llegar nunca a mi meta, ¿cierto? Entonces yo tengo que ser egoísta y ver por mis propios valores o por mis propias metas y decir, contigo no puedo continuar. Por ejemplo, yo el año pasado pasé de verdad una experiencia increíble con una pareja que estaba saliendo en ese momento. Porque yo dije, tengo que tomar la decisión de
terminar esta relación, pero soy demasiado egoísta porque es que, y todo mi entorno me decía que yo no había dado suficiente en esta relación y yo tenía 4 años dándole y dándole y dándole y yo, chico, ¿y hasta dónde yo te voy a dar? Aquí que métale el sarcasmo, porque me desgasto yo también. Entonces pasé a ser egoísta, entre comillas, ¿verdad? Y me alejé de esa relación. Y así mismo me pasó con 3 sociedades. Es decir, yo tenía una sociedad para una empresa de viaje, tenía 2 sociedades para empresas de manejo de contenido, de creación de contenido. Y bueno, el primero fue la de viajes, fue muy doloroso, de verdad, la separación, pero fue como, ok, no vamos en caminos iguales, ¿verdad? Y es egoísta de mi parte irme, pero es lo más sano para los dos, porque si yo me voy también vamos a crecer ambos, ¿no? Y así me pasó con las otras 2 sociedades. Fue, ok, yo tomo la decisión de irme. Dividimos bienes o hacemos lo que tengamos que hacer. Pero lo mejor para mí es irme. Me han tildado hasta mi familia. O sea, mi familia me ha tildado así como que no, eres la peor cosa de la vida. Y yo, bueno, gracias a Dios, mi vida está demostrando que estoy tomando las decisiones correctas. Capaz, obviamente, para las otras personas a las cuales le pones límites o a las cuales de verdad tú te pareces demasiado egoísta, va a doler, sí va a doler, pero es necesario, porque al final ellos también van a crecer. Ahora, vamos a voltearnos y vamos a ver la otra cara de la moneda. Siempre he sido la persona que está del lado que inicia la ruptura, por ejemplo, que inicia la separación en todos los ámbitos o que pone los puntos sobre las sillas en la familia. Pero, ¿qué pasa cuando a mí me ponen los puntos sobre las sillas? ¿Qué pasa cuando realmente viene la otra persona y me dice, pero es que yo no estoy de acuerdo con esto? O con lo que sea, ¿no? Cuando tú no estás en el lado como que lleva la batuta, no sé si me estás entendiendo, ¿no? Entonces, hoy precisamente me pasó una experiencia muy interesante. Porque una persona llegó y me dijo, no, es que básicamente ya no lo vamos a hacer así, sino lo vamos a hacer de esta manera. Y para mí fue un movimiento telúrico que yo, ¿qué? Disculpa. Entonces me pude ver en la otra situación. La otra situación donde la persona es terminada, digamos, de alguna forma, donde la otra persona no está llenando las expectativas de esa relación de pareja o de la familia o de la sociedad. Y es muy dura. Es muy dura porque lo primero que pasa es que hay un choque emocional muy fuerte porque te dan directamente en tu ego. O sea, te están diciendo, tú no tienes la razón y yo sí. Y ok, ¿qué pasa cuando estás del otro lado de la moneda? Debes ser bastante empático, ¿no? Debes empezar a bajar la velocidad, a respirar, a analizar por qué. Pero es que nadie se siente bien del otro lado. Nadie se siente bien cuando es a él que le ponen los límites. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos en ese momento? Decimos palabras que hieren, o reaccionamos, o no reaccionamos y nos deprimimos, porque aquí vienen como que un torbellino de emociones que no sabemos cómo lidiarlas. Por lo menos, lo que yo hice el día de hoy fue escribir todo lo que se me venía a la mente, porque digamos que yo no podía entender que la otra persona fuera egoísta. Ya va, pero es que ella está siendo egoísta con algo, ¿verdad? Pero yo ahorita me estoy sintiendo aludida desde esa forma. Y entendí que debía tener mucha empatía con la emoción que estaba sintiendo. Yo estaba sintiendo mucha ira, ¿no? Mucha ira dentro de mí. Y dije, ok, vamos a respirar primero. Hay personas que pueden sentir tristeza porque se les está dejando. Imagínate que dejas una pareja, ¿verdad? Entonces tú decides irte y dejar a tu pareja. Y tu pareja va a quedar como, ¿pero por qué? ¿Sabes? ¿Por qué tomaste esa decisión? Capaz tú venías remando desde hace rato y tu pareja no estaba ni consciente de ello. Pero le va a doler, ¿no? Y esto trae al otro proceso, ¿verdad? Que entraremos en un proceso de duelo. Ambas figuras, tanto el que está siendo egoísta, que está tomando sus propias decisiones, como el que está, entre comillas, abandonando, entran en un duelo. Y este proceso de duelo es el que más importa, porque tú puedes salir de este proceso de duelo o victorioso
o desde la parte, desde lo víctima, ¿no? Por ejemplo, volviendo al ejemplo de la ruptura de la relación. Para mí fue muy difícil tomar las decisiones de romper todas estas relaciones, o de cortarlas, o de transformarlas. Y en ese momento entro en un periodo de duelo para sostener la decisión. Porque, por ejemplo, ¿no te ha pasado si terminas una relación de pareja y después pasan 5 meses, pero esta persona vuelve a tu vida? Tú dices, berro, ¿será que le doy una segunda oportunidad? Te empiezas a mover como todas estas emociones, los recuerdos positivos, empiezas a olvidar hasta por qué terminaron, ¿no? Entonces, en ese momento de duelo, debes volver a sostener tu misma decisión. Y debes volver a ser egoísta. Cuando estás desde el otro punto, ¿verdad? Desde el que, no sé, a mí me terminaron, debo tener mucha empatía, mucha escucha, mucha tranquilidad, ¿verdad? Intentar entender por qué el otro lo hizo y cómo puedo salir de aquí. Un proceso de duelo va a variar, depende de lo que hayas, digamos que terminado. Pero es muy importante hacerlo, porque al final, al ser egoísta, tú también haces que las otras personas evolucionen. Porque cuando eres egoísta, digamos que pones tus propios límites, tus propias condiciones. Y la mentira más grande que nos hemos contado, ¿verdad?, es que las otras personas no pueden sin mí. Pero déjame darte una noticia, las otras personas sí pueden sin ti. Pueden salir adelante, pueden volver a crear los proyectos, pueden facturar más o pueden volver a tener una novia, un novio, lo que sea. Entonces, ¿qué realmente es lo que nos duele en el proceso de ruptura? ¿Que la otra persona sí puede sin uno? ¿O es el proceso de ruptura en sí? Aquí yo filosofando, lo que dejo como reflexión o lo que me gustaría ver al final es: ¿el egoísmo es bueno o es malo? ¿El egoísmo nos ayuda de verdad a que crezcamos como sociedad o nos vamos a volver todos leones y nos vamos a pisotear los unos a los otros? Te leo en los comentarios. ¿El egoísmo es bueno o es malo? Este capítulo del placer de vivir fue maravilloso para mí. Fueron cosas que viví durante toda la semana y quería compartirlas con ustedes. Si te encantó, pues compártelo con otra persona. Nos vemos el próximo domingo.